Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la estés viendo, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí alrededor de ustedes va a haber una energía femenina bastante fuerte. Esta persona, si ustedes estaban procrastinando, si ustedes estaban diciendo, yo comienzo este proyecto la semana que viene, el mes que viene voy a buscar empleo, en enero sí me lo voy a poner de plan de nuevo año y es donde lo voy a hacer. Si ustedes están pensando en hacer algo, pero están procrastinando o están dejándolo para más adelante, pues aquí viene la energía de esta reina de bastos y te dice, no, eso no lo vas a estar haciendo después, eso lo vas a estar haciendo ahora, eso es ya. Y el impulso que te va a estar dando, la forma en que esta energía o esta persona va a estar interviniendo en la vida de ustedes, pues va a estar generando movimientos para ustedes lograr progresar en eso que ustedes querían hacer y no lo habían hecho. Pues aquí hay un progreso bastante fuerte gracias a la iniciativa de esta persona o la energía de esta reina de bastos que va a estar alrededor de ustedes. Aquí todo lo que sea que ustedes comiencen, negocios, inversiones, algún empleo, pues todo esto va camino hacia el éxito, porque por supuesto van a estar avanzando gracias a la intervención de esta persona o de esta energía. Acá se va a producir una estabilidad bastante fuerte, pero sobre todo un progreso bastante visible. Y por supuesto, gracias a todo esto, ustedes van a estar celebrando. Que el 3 de copas me habla de celebraciones, me habla de estar alegre, me habla de estar feliz, de que por fin comenzaste quizás ese proyecto, conseguiste el empleo o simplemente, no sé, llamaste al cliente que querías llamar y te compró el producto que te iban a comprar. Aquí lo que sea que ustedes estaban procrastinando, que la reina de bastos le puso fuego Cáncer, pues acá evidentemente va a haber celebraciones por eso que están haciendo. Y el 4 de bastos me indica estabilidad, me indica que eso que van ustedes a comenzar, pues por supuesto ya con la reina de bastos me decía que iban a hacer un proyecto exitoso, un proyecto donde ustedes iban a sentar bases sólidas. El 4 de bastos pues simplemente lo está confirmando. El 4 de bastos, señores, es cuando tú haces las bases para partir de ahí hacer algo. Estas son las bases de un negocio, las bases de un empleo, las bases de una inversión, las bases de una familia, las bases de algo que va a continuar creciendo. Y no solamente es algo que te va a dar estabilidad, algo que es sólido, sino que también lo van a estar celebrando. Y aquí hay dos cartas de celebraciones importantes, las dos cartas de celebraciones más importantes del tarot Cáncer, el 3 de copas, o sea, celebraciones, y el 4 de bastos, que uno de sus significados, pues, por supuesto, es que vas a estar celebrando. No solamente es ese inicio, sino la celebración de eso que van a comenzar. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes, Cáncer. Vamos a ver qué más viene aquí. Wow. Vamos, una sola. Cáncer, aquí con este 10 de bastos es muy posible que ustedes estén sobrecargados en exceso. Aquí es muy posible que ustedes tengan que cumplir funciones extras o simplemente que tengan que solicitar permisos, solicitar certificaciones, hacer algún tipo de curso, habilitarse en algo, y esto pues evidentemente va a ser un proceso extenuante, un proceso sobrecargado. Es posible que tengan que hacer pagos que ustedes no tenían previsto y por supuesto este mes o ese mes se sobrecarguen excesivamente con este tipo de pagos. Aquí hay algo que psicológica y físicamente va a ser extenuante, pero definitivamente tienen que hacerlo sí o sí porque no les va a quedar de otra para poder lograr sus objetivos. El 10 de bastos sí me habla de que esto lo consigues, de que esto lo logras, pero vas a tener que hacer muchísimo esfuerzo. Un esfuerzo más de lo que humanamente o regularmente ustedes hacen o que cualquier persona haría, es lo que van a tener que estar haciendo acá. Es un maratón literal lo que van a hacer, pero la buena noticia es que esto se resuelve. Aquí en las de espadas me habla de que aquí ustedes van a estar resolviendo. Esto me habla de logros, de triunfos, de éxito, de conseguir resolver esta situación. Y ya eso te lo había dicho, que el 10 de bastos, aunque es un proceso cansado, un proceso extenuante, físicamente agresivo, pues definitivamente sí se resolvía. Y el as de espadas también me lo está confirmando de que eso por supuesto se resuelve. También esto me puede estar indicando de que es un contrato que ustedes estén consiguiendo, un contrato que ustedes querían,
pero quizás tengas que llamar a muchas personas, tengas que ir a muchos lugares, tengas que buscar demasiados documentos o papeles y en fin, aquí al final con este as de espadas pues me indica eso, que hay logro, aquí hay triunfo, aquí hay victoria y aquí vas a estar consiguiendo eso que ustedes querían y es posible que eso, dentro de eso que ustedes querían, sea la firma de un contrato, que alguien te firme un contrato para ustedes y eso va a estar marcando un nuevo inicio en la vida de muchos de ustedes cáncer. Como les decía, aquí habían celebraciones que son un poco extenuantes, claro, porque cuando uno comienza, por ejemplo, un negocio, cuando comienza algo, pues sí vas a estar celebrando, pero conlleva tener papeleo, tener quizás los taxes al día, en fin, y ese es el esfuerzo que van a estar haciendo. Pero en definitiva, esto se resuelve y da inicio a ese proyecto que ustedes en definitiva van a esforzarse por comenzarlo. Así que aquí hay un inicio libre de cualquier atadura porque evidentemente el as de espadas rompió también cualquier atadura y el loco viene a confirmar que esto es con libertad total. Acá ustedes van a estar saliendo de su zona de confort, van a hacer algo que nunca habían hecho antes. Si es para un empleo, van a estar trabajando en un empleo que nunca habían trabajado, sea en tu mismo lugar de trabajo o sea en otro lugar diferente. Si es un negocio y ya tienes un negocio establecido, puede ser que comiences a vender algún producto distinto o que comiences a prestar otro servicio para el cual tuviste que cumplir ciertas regulaciones o alguien te tuvo que firmar un contrato. Y si estás en un proyecto, empezar algún negocio, empezar alguna inversión, pues definitivamente aquí se ve que evidentemente lo van a estar logrando, van a estar comenzando eso que querían. Vamos a ver qué más viene acá para cáncer. Vamos a ver qué más viene. El mago. Ay, se me cayó un papel de cartas. Espérense. Voy a cortar. Se me habían caído las cartas, pero ya estoy de regreso. Vamos a ver qué más junto con las cartas del mago. Wow. El 6 de espadas y el paje de bastos. Bien, estas cartas me están hablando de un viaje. Este 6 de espadas, específicamente cáncer, me indica que este nuevo inicio, este nuevo comienzo puede estar relacionado con un viaje que ustedes vayan a estar dando. También puede estar significando que ustedes se muden del empleo actual en el que ustedes están y comiencen un negocio diferente. Si eres dueño de un negocio, pues podrías estar dando un viaje al exterior o simplemente alguien que se vaya de su ciudad, alguien que se vaya de su zona de confort, de su zona conocida, a experimentar algo nuevo, a experimentar algo diferente, a tener esta nueva oportunidad cargada de celebraciones. Y acá el paje de bastos me está indicando de que este viaje y este nuevo comienzo ustedes los van a estar dando. Aquí sí, este paje de bastos me aclara el 10 de bastos. Acá ustedes están pasando muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. También puede ser que estén procrastinando porque no consiguen lo que querían. Y el paje de bastos es alguien o una idea que viene y te dice, mira, por donde lo estás haciendo no es, puedes hacerlo de esta otra forma y vas a cumplir tus objetivos más fácil o vas a lograr lo que quieres mucho más fácil. Esta información o esta persona te llega con esta idea de forma un poco rara, un poco extraña. Puede ser que te llegue un sueño, puede ser que alguien, no sé, en un supermercado te vea y te diga algo que no tiene nada que ver con lo que tú estabas pensando. Bueno, sí, con lo que tú estabas pensando sí, pero nada que ver con el momento o la situación en la que están, pero sí te dé la clave o te dé la solución a tu problema o a lo que ustedes están esforzándose y no lograban salir. Pues esta persona como que te va a dar la clave, te va a dar la información que tú necesitas y tú vas o escuches una conversación. Esto llega raro, esto no llega de la forma convencional, ¿ok? Así que tienen que estar atentos y prestarle muchísima atención a su intuición. Esta idea te va a permitir salir de esta situación y el comienzo y todo. Ese paje de bastos, él te reorienta completo lo que tú haces. Esto es un comienzo reorientado por completo, señores. Y el mago, por supuesto, el mago viene a confirmar de que ustedes tienen todas las herramientas para este inicio, para este comienzo. Ustedes tienen todo lo que se necesita, todo está a su disposición. Simplemente tienen que comenzar a manifestar, tienen que comenzar a hacer magia. ¿Cómo se hace? Haciendo. ¿Cómo se hace? No quedándose sentado en el
sofá de casa pensando cuándo va a caer el dinero, cuándo voy a ir a celebrar, cuándo viene esta energía de la reina de bastos. No, es aprovechando la energía de la reina de bastos que va a estar presente en muchas de las vidas de ustedes. Es prestando la atención y tomando los pasos que te vaya a llegar la información con el paje de bastos, tomando acciones. Porque puede ser que esta información les llegue, señores, y ustedes no hagan absolutamente nada con ella. Pero si lo hacen, pues definitivamente la carta del mago te está diciendo de que van a poder hacer magia porque ustedes tienen las herramientas y los recursos para lograrlo. Para lograr eso que querían, lo van a poder obtener, pero tienen que poder manifestarlo, señores, y eso se hace de forma activa. Esta no es una carta simplemente pasiva para nada. Esta es una carta donde ustedes tienen que ponerse a funcionar, tienen que activarse, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de alguna información que no haya salido en la lectura o simplemente alguna confirmación de lo que se dijo. Vamos para allá, Cáncer. Vuelve a salir los ratones. Ya había salido en Géminis, creo que Tauro, también no recuerdo. Pues nada, Cáncer, aquí con la carta de los ratones te indican que tengas mucho cuidado con pequeños gastos, con gastos tipo hormiga que te van drenando tu economía. Esto puede referirse, señores, vuelvo a repetir, con gastos recurrentes que ustedes tengan, que aunque ustedes piensen que sean pequeños, quizás suscripciones, quizás gastos que ustedes hagan en tienda, todos los días quizás tú gastes y compres 2 o 3 cosas y tú dirás, esto es poquito, esto es poquito, esto es poquito, pero cuando lleves 20 días comprando esos poquitos, pues al mes va a ser una gran cantidad que te va a estar drenando tus recursos. También puede ser suscripciones que quizás tú pensabas que cancelaste y no hayas cancelado, simplemente que ya no utilizas y todavía estés pagando, que aunque tú creas que es poco dinero, cuando todo eso se suma, pues es una cantidad bastante fuerte que estarían perdiendo por estos conceptos. Vamos ahora a ver qué más viene aquí con este oráculo de la abundancia para ustedes, Cáncer, y sale haz tu trabajo, lo que les estaba diciendo con la carta pues del mago. Te dice, no basta con soñar y rezar, también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. O sea, hazle caso a tu intuición, no es solo quedarte sentado, no basta solamente con soñar y rezar, también tienes que llevar a cabo acciones para mover esa energía. La energía tienes que moverla. Trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Así que, Cáncer, no es solamente quedarte esperando sentado en el sofá, como te había dicho, que la carta lo confirma, sino ponerte en acción, ponerte a hacer lo que tienes que hacer. Estos gastos, por ejemplo, están aquí, son gastos pequeños que si los eliminas es un dinero extra, por ejemplo, que vas a estar teniendo. Así que nada, vamos ahora con la frase para que me digan lo mejor, para manifestar lo mejor de esta lectura, que hay muchísimas cosas acá. Está las de espadas, que es triunfo, éxito, victoria. Loco, que es un comienzo, pero vamos con las celebraciones. Yo siempre celebro mi abundancia económica. Yo siempre celebro mi abundancia económica. Y Cáncer, déjamelo en los comentarios. Denmele hype al video, recuerden, señores, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.